Platzi, educación profesional efectiva. Hoy en día hay 7.900, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo puedo hacer esto. 7.931.519.250 personas en el planeta Tierra. Casi 8.000 millones, o en inglés, 8 billion. Es un montón de gente. Y cuando nosotros vemos cuáles son los países más poblados de la Tierra, es más o menos los que creemos. China es el número 1 con casi 1.500 millones. India es el número 2 con 1.400 millones. El tercero es sorpresivamente Estados Unidos con 335 millones. Le sigue Indonesia, Pakistán, Brasil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, México en el top 10 con 131 millones, etcétera, etcétera. Y esto lleva a un típico set de ideas y opiniones que normalmente nosotros escuchamos de la gente, como por ejemplo, ustedes seguro que han escuchado cuando se habla de sobrepoblación esta idea: no, es que la humanidad es una plaga, es que la humanidad se comporta como un virus y estamos destruyendo el planeta, ¿cierto? Así que antes de arrancar el programa de hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Tú te consideras una persona de mente abierta? ¿Tú eres una persona dispuesta a cambiar de opinión? ¿Eres una persona de mente abierta que cambia de opinión ante la evidencia? ¿Crees que lo eres o crees que no lo eres? Porque resulta que la humanidad no está acelerando en su población. De hecho, nos estamos encogiendo. El cálculo de las Naciones Unidas es que hace rato empezamos un proceso en el cual la humanidad está desacelerando su reproducción a lo largo de literalmente todo el planeta. Sí, esto incluye África. Sí, esto incluye Asia. Sí, Latinoamérica no es un lugar que se reproduce a una alta velocidad. De hecho, el cálculo de las Naciones Unidas, y confirmado desde múltiples fuentes, es que para el 2086 habremos llegado al pico de la existencia de seres humanos en la Tierra, con 10.400 millones de seres humanos. Y a partir de ahí, no es que quedemos estables, a partir de ahí, la cantidad de humanos en el planeta se va a encoger. Y por supuesto, si tú eres el tipo de persona que dice que la humanidad es una plaga, esto es una buena noticia para ti. También existen otras personas que dicen cosas como, por ejemplo, no, pero eso igual no es, ese no es el problema, porque el problema es que la gente está viviendo más. Entonces la esperanza de vida se está alargando, las personas son más viejas y viven más tiempo y se mueren a una edad mucho más avanzada, entonces hay más problemas, pero resulta que no. Estos datos incluyen mejoras en esperanza de vida y proyecciones de muertes versus nacimientos. Y entonces aquí viene la primera cosa que es importante cambiar de opinión, porque no es una opinión, son realidades. La realidad es que el porcentaje de personas que está creciendo alrededor de la humanidad es cada vez más bajo. Para ello tenemos que aprender un concepto antes de entrar a las razones de por qué, llamado fertility rate o tasa de fertilidad. La tasa de fertilidad o fertility rate es el número de hijos que en promedio tiene una mujer en un país. Entonces, cuando decimos que la tasa de fertilidad de un país, por ejemplo, es de 3.6 hijos por mujer, no es que la mujer tenga 3 hijos y 0.6 de un hijo. Es que cuando se toman todas las mujeres de una población y se intenta entender de todas esas mujeres cuántos hijos se tiene por mujer, el promedio del número de hijos que nacen por mujer es de 3.6. Es decir, que hay familias con 3 hijos, hay familias con 4 hijos y más o menos el promedio da 3.6. Para que la humanidad se renueve y mantenga el número de habitantes estable, digamos que un país tiene 50 millones de personas, para que el país mantenga esas 50 millones de personas, la tasa de fertilidad tiene que ser de 2.1 hijos por mujer. 2.1 hijos por mujer es lo mínimo para que la población se mantenga. ¿Eso qué significa? Que la gran mayoría de las familias tiene 2 hijos y una que otra, el 10% de las familias, tiene 3 hijos o más. Y que más o menos en promedio hay entre 2 a 3 hijos por familia. El país más emproblemado con una tasa de fertilidad baja en América Latina es Cuba, con 1.71. Y yo entiendo que estás teniendo en la mente un choque relativo, porque si tú eres de las personas que cree que la humanidad es una plaga y yo acabo de decir que esto es un problema, tú dices, pero ¿cuál es el problema? Que hayan menos hijos. Es un problema, ya lo vas a ver. En Estados Unidos tiene mayor fertilidad que Cuba, ¿lo pueden creer? 1.84. ¿Y cuál es el país de Latinoamérica que más se reproduce? El país de Latinoamérica con una tasa de fertilidad más alta es Guatemala, el hogar de Christian van der Hens, cofundador de Platzi, con 2.67. Y el país del planeta que tiene una tasa de fertilidad más alta es Níger, en África, con una tasa de 6.91 hijos por mujer en su tasa de fertilidad. Ahora que tenemos esto claro, yo entiendo cuál es en este momento
tentación. La tentación es decir, bien, Guatemala sacando la cara por no, porque resulta que ese número de Guatemala, ese 2.67, no es alto. De hecho, es un número que está por debajo de lo que nosotros vemos en lo que son las tasas altas de reproducción. Y esto está altamente correlacionado con el desarrollo de un país. Los países más desarrollados tienen una tasa promedio de 1.64. El mundo en promedio es 2.43. Las regiones menos desarrolladas son de 2.54 y las regiones realmente menos desarrolladas son de 3.81. De hecho, hay una correlación extremadamente fuerte entre la tasa de fertilidad que ustedes ven acá en este gráfico y el Producto Interno Bruto. En resumen, entre más rico es un país, menos hijos tienen las mujeres de ese país. Aquí quiero hacer una pequeña pausa para contarles que si ustedes quieren crecer el Producto Interno Bruto de sus países, asistan a PlatziConf. Es este septiembre 24 en Bogotá, pero también en línea, exclusivamente para suscriptores pagos de Platzi, incluyendo el streaming en vivo. El streaming no es gratis. Es gratis si tienes una suscripción activa a Platzi, pero la gran mayoría de personas que me están viendo en este momento ya lo tienen. Sin embargo, no es suficiente simplemente saberlo. Tienes que preregistrarte para que nosotros podamos reservar tu cupo, sea que lo vas a ver en streaming o que vas a asistir de manera presencial. Está en platzi.com/conf o puedes darle clic acá arriba a mi cabeza si me estás viendo en YouTube y puedes entrar a la conferencia. La conferencia incluye un precio especial de renovación. No lo olvides. Y ahora, continuemos. En 1968, la humanidad llegó a su pico máximo de aceleración de población. ¿Esto qué significa? Esto significa que la humanidad desde 1968 ha estado desacelerando su tasa de crecimiento, su tasa de fertilidad. Entonces, desde 1968, la sobrepoblación no existe. Entonces, ¿por qué siento que sí? ¿Por qué yo como persona siento que las ciudades están sobrepobladas? Porque esa es la palabra clave, ciudades. Las personas nos gusta vivir cerca de otras personas. Esto es un gráfico donde la altura de esos picos están mostrando, aquí como ustedes los ven en este momento, esos picos muestran más o menos dónde vive la gente. Entre más alto es el pico, más vive la gente. Entonces ustedes pueden ver ahí como los diferentes continentes del mundo, ¿verdad? Acerquémonos un poquito más. Esto es América, entonces ahí se ve Colombia, ahí se ve México. Miren lo relativamente despoblado que está Estados Unidos. Ahí se ven los picos de Brasil, de toda la cordillera de los Andes, de Centroamérica, del Caribe, y se ven los grandes espacios donde nadie vive. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con África, ahí se ve claramente el cuerno de África, el África intermedia. Europa básicamente está súper bajito en cantidad de densidad de población y ustedes están viendo ahí la locura de densidad que es India, ¿no? De hecho, los lugares más densos del planeta son India y China, más India que China. Todos viven cerca, todos viven pegados uno con los otros, pero no es como que no haya territorio. Miren, allá arriba está Siberia, ahí está Mongolia, ahí está Asia septentrional, ahí están las Filipinas, Indonesia, y si ven esos punticos en la parte de abajo todos chiquitos, eso es Australia, eso es Oceanía y eso es Nueva Zelanda, que está completamente sin explorar. Entonces no es un tema de que se nos acabó el espacio desde ninguna perspectiva. Cuando nos acercamos un poco más a Estados Unidos, nos damos cuenta que los picos más grandes de Estados Unidos están alrededor de Nueva York, Boston, los lugares originales donde inicialmente los primeros europeos llegaron y donde nació Estados Unidos y se empezó a expandir antes del destino manifiesto, Manifest Destiny, que era esta doctrina que los hizo llegar hasta California. Luego tenemos otro pico en Los Ángeles y San Francisco, pero incluso cuando uno mira Miami, Texas, Chicago, los picos no son tan altos. Sobre todo cuando uno compara Estados Unidos con, como les mencioné hace un rato, India. India es una locura de densidad, sobre todo concentrado en el norte de India. Entonces aquí viene otro de esos mitos. Ese mito en el que decimos es que en América Latina nos reproducimos como conejos. Lo que hay que hacer es mandar latinoamericanos para arreglar ese problema, ¿no? Eso es que acá, mejor dicho, nosotros aquí nos inventamos el reggaetón, entonces ¿cómo no se pone caliente cuando escucha este perreo? Por supuesto que lo vamos a arreglar inmediatamente. Hay una variación de esto. Está la variación xenofóbica antimigratoria de la crisis de refugiados. ¿La han escuchado? Claro que la han escuchado. ¿Ustedes han escuchado esa señora completamente de clase alta, carajo, de una familia divinamente que dice, uy, no, es que en ese país X se reproducen como conejos? ¿Cuál es país X? Depende de la crisis migratoria. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo viajar a Chile en el 2010 y los chilenos de clase alta me hablaban de cómo los peruanos se reproducían de una manera salvaje. Yo recuerdo estar yendo a Estados Unidos, más o menos alrededor del 2008, y en Estados Unidos acusaban de lo mismo a los mexicanos. Y hoy en día
¿Cuál es la nacionalidad que los colombianos de bien acusan de reproducirse de una manera loca y degenerada? ¿Cuál? Porque esto no es un problema real, esto es un tema de xenofobia y de discriminación. Y es mentira. Es mentira que América Latina tenga altos niveles de fertilidad por mujer. Simplemente no pasa. Miremos la realidad. La realidad es que el país de las economías grandes de América Latina que tiene los números más problemáticos es Chile. Chile tiene 1.6 de fertilidad por mujer. Colombia también tiene problemas. Chile y Colombia van a enfrentar un colapso demográfico que va a desacelerar sus economías y va a generar problemas muy difíciles de pensiones. Con 1.7, México está también por debajo del porcentaje de renovación. México está en 2.0. Los únicos países de las economías grandes que están por arriba son Venezuela en 2.2, Perú en 2.2 y Argentina en 2.2. Y yo entiendo cuál es como el deseo en este momento. El deseo es decir inmediatamente, no, eso sí ve, Venezuela no se reproducen un montón y Perú también y los argentinos. Y resulta que no. Esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Ese 2.2 no es una tasa de fertilidad alta, es una tasa baja y en declive. 2.2 es apenas el borde. Venezuela no tiene una tasa alta de fertilidad. Perú no tiene una tasa alta de fertilidad. Argentina no tiene una tasa alta de fertilidad. Y esto no es una opinión, es la realidad. Todos ustedes tienen derecho a su propia e incorrecta opinión, pero no cambia la realidad. La realidad es esta. De hecho, la realidad es que en general no somos una región de altos niveles reproductivos. Altos niveles reproductivos los de África en este mapa. De hecho, cuando nosotros empezamos a ver cuál va a ser la composición del planeta en el futuro, vemos que básicamente va a ser Asia, África, luego Latinoamérica y Europa más o menos al mismo nivel, Norteamérica y por último Oceanía. Esto es lo que es importante entender, esto es lo que es extremadamente problemático de explicar. De hecho, en todo el planeta, incluyendo África, el porcentaje, la tasa de fertilidad está colapsando de una manera muy agresiva y sigue colapsando. En América Latina hace rato que colapsó, porque América Latina es un lugar de ingreso medio bajo, no es un lugar de pobreza extrema. Y porque en América Latina los ciertos mejoras, yo entiendo que en América Latina uno no está dispuesto a aceptar que las cosas mejoran, pero en general las cosas no están tan terribles como comparado con África o comparado con los lugares más sobrepoblados de India. Y vamos a empezar a ver otras cosas interesantes. Por ejemplo, China e India están teniendo un problema bélico en el Tíbet que podría eventualmente derivar en una guerra. Y parte del problema es que hay un colapso demográfico en China. La economía de China no es sostenible y muy probablemente en los próximos 50 años nosotros vamos a ver una China que va a vivir el mismo problema que tiene Rusia. Es una población altamente rota que van a tener un estancamiento de desarrollo económico y tecnológico. Apenas en esta época del relativo fracaso de Xi Jinping de heredar todo lo que tuvo y mantenerlo estable y llevarlo en declive, vamos a ver un poco de cómo eso cambia. Y la forma en la que ustedes ven que un país empieza a degradarse es cuando empieza de una manera bélica y violenta, como lo quiso Rusia, a atacar a países vecinos o a tratar de obtener objetivos geopolíticos a través del uso de la violencia. Y eso es lo que está pasando en China e India. Para el 2026, eso es allí nomás, van a haber más indios que chinos. India, en cambio, está persiguiendo otra teoría. La teoría de India es que, ok, va a haber un colapso demográfico, pero somos más. Entonces vamos a educarlos más y vamos a educarlos en tecnología. Hoy, el principal producto de exportación de India son ejecutivos en tecnología, CEOs que están dominando Silicon Valley. Esto va más allá del tema, pero es una cosa interesante a charlar. Al final del día, esta va a ser la composición de la humanidad dentro de un futuro cercano. La gran mayoría de la humanidad va a ser de África, luego le sigue Asia, por último Europa, Norteamérica, Suramérica y un pequeño porcentaje de Oceanía. Ok, entonces la sobrepoblación no es un problema, ¿cierto? Pero es que no hay comida para alimentar a tanta gente, ¿cierto? Es que no hay comida, yo no sé de dónde va a sacarte esta comida, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Pues resulta que sí hay suficiente comida. El estudio de las Naciones Unidas de la estabilidad económica demostró que hoy en día generamos la suficiente comida para alimentar a 10.000 millones de personas, a 1.5 veces la cantidad de población que nosotros tenemos. El problema no es ese. El problema es un problema de logística, es un problema de infraestructura y también es un problema de la forma en la que comemos. Cuando uno mira exactamente cuál es la composición de la masa biológica de mamíferos en el planeta Tierra, el 60% de los mamíferos del planeta Tierra son ganado para consumo humano. Cerdos, vacas, pollos, eso.
Solamente el 36% de la masa del planeta Tierra de mamíferos son humanos y solo el 4% de los mamíferos en la Tierra son animales en el mundo salvaje natural. Entonces, la gran mayoría de la comida se va a alimentar a esto. Yo creo que es básicamente inevitable que en los próximos años nosotros cambiemos nuestras rutinas alimenticias y nuestra cultura para que empecemos no necesariamente a volvernos vegetarianos todos, yo creo que eso es irreal, pero definitivamente a comer muchos menos animales y a comer muchos más vegetales. Y por cierto, si les están gustando todos estos mapas, nosotros tenemos un curso que les enseña a hacer todo este tipo de manejo de datos geoespaciales. Hace rato nos habían pedido este curso y ya mismo está disponible. Se llama el curso de manejo de datos geoespaciales con QGIS. La profesora es excelente para enseñar esto y pueden acceder entrando a platzi.com/datos o dándole clic acá arriba a mi cabeza. Entonces, hablemos un minuto de esto. ¿Cuáles son los efectos? Ok, listo, la sobrepoblación no existe. Entonces lo que va a pasar es un colapso demográfico. ¿Qué efectos tiene que el planeta deje de tener hijos? ¿Eso es un problema? ¿Eso no es un problema? ¿Será que nos vamos a morir? ¿Será que qué? Y aquí entra esta charla. La humanidad es una plaga, ¿cierto? Y ustedes han escuchado esta charla sobre todo de gente que no está empujada por ciencia, sino por emociones. Me refiero al tipo de gente que está en contra de la energía nuclear, a pesar de que es probablemente la solución definitiva más fácil al calentamiento global. Solución arreglada, o sea, la energía nuclear realmente lo arregla. La gente que dice, no, es que Latinoamérica no puede tener energía nuclear, a pesar de que hay reactores nucleares en Brasil, en México, en Argentina, en Colombia, hace décadas. El tipo de gente que dice que si uno no es vegano, entonces uno es un criminal. El tipo de personas que constantemente están diciendo que la humanidad es un problema y jamás debimos haber existido. Y ellos tienen una serie de razones para hablar de esta manera. Entonces, por ejemplo, obviamente está el calentamiento global, que es un problema. Pakistán en este momento está bajo agua en una de las inundaciones más terribles de la historia. Europa acaba de tener uno de los veranos más fuertes de la historia de la humanidad y hay un cálculo en el que muestra que las zonas en verde van a verse beneficiadas de una perspectiva agrícola por el calentamiento global, pero las zonas en naranja y sobre todo en amarillo y naranja no van a verse beneficiadas, van a verse altamente afectadas por el calentamiento global. Sumado a eso, nosotros somos una región de consumo muy agresiva. Estos son los países del mundo en naranja que más generan basura. Irónicamente, hay una correlación entre generar más basura y ser más gordos en el planeta. De hecho, esto es un problema tan grande que hay 2 islas de basura en el Pacífico. Se llaman los parches de basura, el del oeste y el del este, en el Pacífico, que están en este momento en activa acción. Entonces, ¿que la humanidad es una plaga o no? Pues resulta que la verdad es que cuando tú dices que la humanidad es una plaga, lo que realmente estás proyectando es tu baja autoestima, porque tú eres a la humanidad. La humanidad no es una gente por allá, son ustedes, soy yo, eres tú. Entonces, cuando tú dices que la humanidad es una plaga, lo que estás diciendo es que tú eres una plaga. Y probablemente tú realmente lo crees. Y este es un buen momento para contarte que probablemente lo que tienes que hacer es ir a terapia y buscar una persona que realmente te ayude, porque con esta idea de que vamos a hacer genocidas con nuestra especie, no vamos a arreglar un carajo. Un colapso demográfico no hace sufrir a una humanidad del futuro lejano por allá teórica que uno está imaginándose, no, yo no voy a tener hijos entonces porque yo no quiero tal. No, un colapso demográfico te hace sufrir a ti, ya mismo y en tu futuro. Esto no es algo que va a hacer sufrir a alguien más, te va a hacer sufrir a ti, a la persona que está viendo este video, a ti en la edad que tienes hoy mismo. ¿Por qué? Pues porque tú vas a ser una persona vieja, a menos de que te lances a un metro y no te va a cuidar un robot. Esto no va a pasar. A las personas viejas los cuidan personas. Hay personas que tienen que trabajar como enfermeras, enfermeros, doctores o simplemente cuidadores en los ancianatos del futuro o tus hijos que no vas a tener. Y al no cuidarte nadie, vas a terminar siendo una persona vieja sola y vas a sufrir muchísimo al final de tu vida. Muchísimo si hay un colapso demográfico como el colapso demográfico que está ocurriendo en este momento. Esto no le va a pasar a alguien teórico, te va a pasar a ti. Y por esto es tan problemático esto. No solamente está pasando eso, ya estamos viendo problemas. Muchas escuelas del mundo van a cerrar, la educación se va a transformar. Esto ya pasa en Japón. Japón tiene los problemas demográficos más grandes del mundo. Ustedes ven en este momento en este gráfico, en rojo, el número de escuelas comparado con el número de niños. En azul están viendo cómo los estudiantes en las escuelas de educación básica primaria en Japón están en un colapso absurdo. Pasaron de 13.4 millones en 1958 a solamente 6.7 millones en el 2011 y siguen caída libre. Estos son datos de hace una década y no para de crecer, no para de crecer. El otro problema son los fondos de pensión. No van a poderse renovar. Todo nuestro sistema social está diseñado alrededor de la idea de que
la economía sigue creciendo. En general, el sistema funciona de tal manera que a medida que la economía por lo menos se mantiene, se puede renovar el sistema de fondos de pensiones. Si eso no pasa, no va a haber dinero para ti y lo que va a terminar pasando es que vas a sufrir mucho, ni siquiera en tu vejez, en tu adultez. Esto va a pasar de manera incontrovertible y habrá mucho menos progreso tecnológico y menos ideas. Para que ocurran cosas como Internet, como la bombilla, como las vacunas de RNA mensajero que las personas más pobres creen que son un problema. Recuerden lo que les mencioné la vez pasada. Hay una correlación extremadamente fuerte entre que la gente sea antivacunas y que estén condenados a la pobreza. Es una historia muy triste. Pero para que la humanidad se salve, la humanidad es la que lo soluciona. Y esta es la cosa más complicada que es difícil de entender, pero que es la realidad. Con menos humanos va a ser más difícil arreglar el calentamiento global. Es fascinante. Yo tengo muchos amigos que trabajan en la industria del calentamiento global, en reforestación, en reducción del carbón, en captura de carbón, en empresas que están salvando el mundo. Todos estos amigos están teniendo 2, 3 hijos. Porque ese no es el problema. El problema es esta vaina que les vendió Leonardo DiCaprio. No es la verdad. La forma en la que se soluciona el calentamiento global es con ideas, con innovación, con formas distintas de consumir, no simplemente con consumir menos. Y esto es lo que quiero que entiendan. Cuando ustedes dicen que sin humanos esto se arregla, es mentira. Somos nosotros los que arreglamos esto. Somos nosotros los que logramos construir soluciones y hacemos el mundo mejor. Si no, esto se acaba. Y lo otro que es importante, que no sé si la gente lo dice en voz alta, pero yo creo que es importante decirlo, es que cuando tú dices que la humanidad es una plaga o que es mejor que no existiéramos, pues esto es una ideación suicida. Y lo que tienes que hacer es buscar ayuda. De pronto lo que tienes es una depresión brutal que no ha sido diagnosticada. Y lo que necesitas es buscar ayuda. Lo mismo pasa con esta idea de decrecer. Decrecer es tan irreal e ingenuo como la guerra contra las drogas. Vamos a decrecer la economía para que esto se solucione, porque hay una teoría de decrecimiento. Parce, esto no va a funcionar en ningún lugar del planeta porque es la misma historia de tratar de detener la cocaína. La misma historia. La misma historia. Ok, digamos que un país, digamos que 100 países decrecen su consumo. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con India? ¿Qué pasa con África que va a seguir creciendo? ¿Ustedes creen que ellos van a decrecer? Esto no ocurre a través de un cambio cultural. Esto no, porque la única forma de decrecer es prohibir el desarrollo de la producción de ciertas cosas, es detener la exploración de ciertos tipos de recursos naturales. No, lo que hace que realmente decrezcamos la emisión de gas carbónico y de CO2 a la atmósfera, que al final del día es el problema. El problema es emitir CO2. Eso es todo el problema. Dejamos de emitir CO2, se acaba el calentamiento global. Eso lo solucionan nuevos reactores nucleares, innovación en paneles solares, automóviles eléctricos. Y por supuesto, un poquito de educación, ¿no? Hay gente en el 2022 que cree las mentiras que se inventaron en la industria de los automóviles, en las que le hicieron creer a un montón de gente que los carros eléctricos, por la renovación de baterías, consumen más y contaminan más o contaminan igual que un carro a combustión interna, a pesar de que todos los estudios han demostrado que esto es falso, porque es más fácil decir mentiras que revocarlas. Entonces esto de crecer absolutamente no va a funcionar, así como no funciona la guerra contra las drogas, porque los humanos van a hacer lo que se les dé la gana. Entonces eventualmente nosotros necesitamos innovar. Los cambios culturales no ocurren a través de la prohibición. Pero a mí me parece eso positivo. Es importante recordar que el mundo es un lugar maravilloso y que nosotros somos la literal única especie sobre el planeta Tierra que documenta este lugar maravilloso. Nosotros somos los que escribimos historias, los que dibujamos, los que grabamos películas, los que publicamos series, los que pintamos arte, los que producimos películas y producimos música y contamos cuentos a nuestros hijos. Nosotros somos la especie que documenta la existencia. El resto no. El resto no. Somos la única especie que tiene cultura que nosotros sabemos, o por lo menos que en los límites de la velocidad de la luz alrededor del sistema solar logramos tener conocimiento de que existe. Y eso es impresionante e increíblemente especial. ¿Qué arregla esto? Los hombres. No el hombre. Me refiero a las personas con cromosomas como el mío y con hardware como el mío. Los hombres. ¿Por qué? Porque resulta que hay un par de países, específicamente Suecia, Noruega, Canadá y Lituania, que a pesar de tener un ingreso alto, lograron subir los niveles de fertilidad y están en una constante elevación. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron fue tener leyes
que crearan una equidad laboral para las mujeres y facilidades para tener hijos. Y entonces empezaron a lograr acercarse al 2.1. Pero lo más importante que hicieron estos países, lo más importante que hicieron, es que culturalmente los manes hacen más trabajo en la casa. Eso es todo. Culturalmente, los hombres, y ni siquiera es la mayor cantidad del tiempo, ¿saben? No es 50-50. A mayor porcentaje de horas trabajando en el oficio de la casa, aumenta la fertilidad, aumenta la calidad de la vida sexual. Eso es todo. Cuando ustedes van y lavan platos, doblan la ropa, le cambian los pañales al niño, se encargan de arreglar la casa, cocinan y toda la vaina, aumentan los niveles de fertilidad y más importante que eso, esto es un estudio científico. Esta vaina no es teórica. Cuando las labores de la casa están divididas de una manera justa y las horas empleadas en arreglar la casa es 50-50, la calidad de la vida sexual de las parejas se eleva. Por favor, procesen lo que están leyendo acá, porque esa es la solución. Quieren solucionar nuestro problema de colapso demográfico y aumentar la calidad de vida de tu vida sexual. A lavar platos. Y lavando platos, salvan el mundo. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.